acerca de la oración, y ahora estamos contemplando, ya vamos a terminar hoy, cómo vuelve Santiago a retomar el tema de la oración. Y hemos visto a partir del versículo 13, cuando él dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto es lo que hemos visto hasta ahora en este texto impresionante de Santiago. Y a partir de ahora, Santiago sigue hablando de la oración. El versículo 16 lo termina diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. Y él pone un ejemplo de esa persona justa, de ese creyente justo. Y el ejemplo que pone es Elías. Él habla de la confesión, él habla de la oración, él habla de la sanidad, y él está diciendo, como último punto, está diciendo que la oración del justo, es decir, de la persona que intenta vivir realmente como el Señor nos enseña, que intenta agradar a Dios, una persona que tiene una relación con Él, no un hipócrita, no un falso, no una persona carnal, sino aquel que ama profundamente al Señor con sus errores, con sus pecados, con sus equivocaciones, con sus días buenos y sus días malos, pero que el amor de Dios lo tiene ahí y ama profundamente al Señor. A esa persona, Santiago y la Biblia está diciendo que esa persona es justa, en el sentido que busca por encima de todo hacer lo correcto delante de Dios, y si hacemos lo correcto delante de Dios, también lo haremos delante de los demás, hacer lo correcto y vivir justamente también delante de los demás. Y pone un ejemplo de los muchos que podía poner. Él pone un ejemplo, y sería la oración eficaz del justo puede mucho, y pone Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es interesante porque los judíos, si tú te vas a la Biblia, los judíos le dan mucha importancia a Elías, muchísima importancia a Elías. Es muy estimado entre el pueblo judío. En aquel momento de hecho es uno de los profetas para el pueblo judío y para los cristianos también, uno de los profetas más importantes que conocemos, que tenemos en la Escritura. En el Nuevo Testamento aparece Elías 9 veces en Mateo, 9 veces en Marcos, 8 en Lucas, 2 en Juan, 1 en Romanos y 1 en Santiago. Así que fijaros que todas las veces que aparece la persona de Elías en el Nuevo Testamento. Y es curioso porque Santiago está diciendo que Elías es un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Está orando de la ofensa, está orando de las necesidades, está orando de la sanidad, está orando y pone a Elías precisamente a un gigante de la fe. Pone a Elías como un gigante de la fe. Elías no era perdóname esta expresión coloquial, no era un chiquichanca. Nehemías no era una persona, Nehemías era un gigante. Y así lo tenían los judíos, así nos retrata también la Biblia. Ese desafío que tuvo con los falsos profetas de Baal fue un desafío realmente impresionante. Las veces que se enfrenta también al rey Acab, ¿no? Es decir, Elías era un gigante en la fe. Y precisamente a este gigante al que Santiago pone como ejemplo, pero nos dice algo completamente diferente a lo que yo estoy diciendo. Nos dice eso, nosotros tenemos, y la mentalidad que tenemos es de un gigante en la fe, de una persona que de alguna forma tenemos que admirar, que de alguna forma es un modelo para nosotros, y Santiago nos dice, lo primero que habla de Santiago es que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. El Santiago empieza bien con Elías. Era un hombre sujeto a pasiones exactamente igual que la nuestra. A veces, hermano, tenemos una idea de ciertas personas, tenemos ideas de los hombres de la Biblia, por ejemplo, Abraham, el propio Elías, Moisés, Pablo, Pedro, Ruth, Esther, vemos aquí de Priscila, vemos a hombres y mujeres, Timoteo, que dice, wow, gigantes en la fe, y con razón, gigantes en la fe, gente que tenemos Job, gente como yo digo, cuando lleguemos al cielo nos pasaremos horas y horas y horas y horas
escuchándonos y yo y preguntándole, bueno, ¿y qué pasó y qué hiciste cuando pasó esto? Y cómo, o sea, realmente fue tremendo, sí, sí. Y para nosotros sin embargo, a veces se nos pasa por alto que eran hombres iguales que nosotros, que eran exactamente iguales que nosotros. Tú estás deprimido, Elías también. Tú estás pasando mal, Elías también. Tú tienes momentos que no todo se ve con bien, Elías también. Es decir, todos los hombres y las mujeres que aparecen en la Escritura, menos Jesús, todos tienen pies de barro. Y sus contradicciones, como ser humano. A veces pensamos que una persona que vive un 10 nunca va a cometer un pecado, nunca va a hacer algo, y en el 11 lo hace. A veces pensamos que una persona que nunca nos ha hecho mal, un día mira por dónde nos hace mal, y decimos, hay que ver, pero es que somos seres humanos. Alguien que nunca nos falla, y un día nos falla, y decimos, me ha defraudado, ¿no? ¿Te ha defraudado? No, es que es así, es que somos así, es que somos seres humanos con todo lo que eso significa. Es interesante porque si nos vamos a la Biblia, encontramos también que a Pablo y a Bernabé, en un sentido también le pasó lo mismo que a Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y mira lo que dice en Hechos, capítulo 14, versículo 8 al 15. Hechos, capítulo 14, versículo 8 al 15. Quien lo tenga lo puede ver. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces. Muy bien. Y el 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Muy bien, ¿qué os parece el texto? ¿Qué comentarios, qué os surge en vuestra mente con este texto? Porque se pensaba que eran dioses, que habían venido dioses a la tierra y los querían adorar. Entonces, Pablo dijo que eran ellos, que eran como ellos, que eran como igual que Elías, con pasiones y sujetos a pasiones como cualquier hombre, que eran como ellos, pecadores. Pero es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil caer en eso, ¿eh? Es decir, es muy fácil que de repente te endiosen por algo que tú hayas hecho bueno o por reconocimiento de algo y tú te vengas arriba y es muy fácil. Y más grande, cuanto más te endiosen, más grande es la caída, por supuesto. O te dejes endiosar. Por eso yo creo que Pablo, aparte, ¿no? Porque ellos lo estaban haciendo realmente, ellos estaban endiosando realmente, haciendo los dioses, ¿no? Pero llevándolo hoy día es muy fácil, que te vengas arriba con lo fácil que no te confundas. Adiós. Y ya rompes los esquemas, ¿no? Pero que es muy fácil. Y en el mundo cristiano se ven mucho... Bueno, Sí. Entendemos todo. Sí. Ese es un punto importante. Es muy fácil endiosarse. Cuando tú estás en un ministerio, estás haciendo algo y alguien te dice que bien lo haces, que bien escribes, y te lo dice otro y otro, que bien predicas. Bueno, que te lo creas. Claro, esa es la cosa, que llega un momento en que te lo crees. Llega un momento en que tú dices, a no ser que tú estés muy sujeto al Señor y tú sepas realmente quién eres, y sepas que pero no todo el mundo es capaz de saber quién eres, quién es, y no todo el mundo es capaz de discernir que lo poquito o lo mucho que se hace siempre es por la gracia de Dios. Y es muy fácil que el orgullo llame a la puerta.
Y cuando el orgullo llama a la puerta, pues tú te crees el universo, te crees el... Eso por una parte, pero por otra parte está lo contrario, que es que la propia gente te endiosa. Entonces, hay veces que tú te puedes endiosar, pero hay veces que son los demás los que lo hacen. Que son los demás que dicen, uy, esta persona, el ungido de Dios, esta mujer como es, y te ponen en un pedestal. Te ponen en un pedestal. Cuando los demás ponen en un pedestal a una persona, tarde o temprano esa persona se va a caer del pedestal. Se va a caer del pedestal, porque esa persona comete errores como todo el mundo y comete pecados. Y a veces esa persona no se endiosa, son los demás los que lo hacen. Son los demás que lo hacen. Y eso tenemos que tener cuidado. Ninguna persona se tiene que sentir como que es un Rambo y como que es el número uno, y tampoco los demás tienen que poner. Y podemos caer en eso, endiosar. También podemos caer en otra parte, tratar a las personas por la punta del pie, pero no podemos endiosar a la gente. A veces, cuando una persona lo ponemos en un pedestal y tarde o temprano nos van a fallar, entonces nos vamos, decimos, hay que ver la iglesia, hay que ver esta persona, pero si esta persona es como tú, esta persona es un pecador como tú, y si lo está ahí, lo está por la pura gracia de Dios, que Dios está permitiendo eso, ¿no? Es interesante aquí este texto, porque efectivamente, como os he dicho, Pablo hace un milagro con Bernabé. La gente se queda sorprendida de cómo este cojo de nacimiento anda, ¿no? Y es interesante cómo en una sociedad rodeada de idolatría y conociendo a los dioses romanos y a los dioses griegos, lo llaman a Bernabé, lo llaman Júpiter, y a Pablo lo llaman Mercurio, lo endiosan. Creen que son dioses. En el comentario que yo tengo aquí en mi propia Biblia, en la Biblia de estudio, cuando habla de este versículo dice, Bernabé es llamado Júpiter o Zeus, el dios supremo de los griegos, mientras que Pablo es llamado Mercurio, otro dios llamado Hermes por los griegos, a quien consideraban dotado con atributos de elocuencia y de sabiduría. Es decir, a Bernabé lo ponen como el dios supremo y a Pablo le ponen como el acabado de la elocuencia, como el hombre que hablaba muy bien, que predicaba y que enseñaba, que decía las cosas muy bien. Lo clasifican como dioses. ¿Se podía haber quedado Pablo y Bernabé? Sí, se podían haber quedado. Pablo y Bernabé se podían haber dicho, ¿y yo? Vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí, mirad cómo nos tratan. Aquí tenemos una bicoca. No, aquí podemos hacer nosotros los dueños del cotarro. Aquí podemos comer bien, porque se cree que somos dioses. Lo podían haber hecho así, podían haber estado ahí 2 o 3 meses de vacaciones, haber disfrutado de la hospitalidad de la gente, hacer un milagrito por allí, una cosita por allá, y haber estado muy bien. Pero es interesante la respuesta a lo que hacen. El apóstol Pablo va con la gente, Bernabé y Pablo arrancan sus ropas, se lanzan contra la multitud y le dicen, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Me encanta. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. No se endiosan, le dicen la verdad. No somos ni Mercurio, ni somos... nosotros somos igual que vosotros. Igual, exactamente. Entonces, lo mismo que encontramos en el tema de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Igual que nosotros, como digo, tenemos la tendencia. ¿Recordáis el texto donde Pedro va a casa de Cornelio? Y cuando llega a la casa de Cornelio a predicarle allí, ¿recordáis lo que hace Cornelio? Arrodillarse, ¿no? Y Pedro le dice, no, yo soy un hombre igual que tú, levántate, porque lo va a adorar como si fuese la respuesta a su... Dios lo envía, y claro, para Cornelio, una persona que no era creyente, una persona que realmente estaba buscando a Dios, ve a Pedro, Dios lo ha llamado, es el apóstol, le va y Cornelio va y dice, Pedro, no, yo soy como tú, levántate, a mí no me adores. ¿Recordáis lo que pasa en Apocalipsis, que aparece 2 veces? Que hay un momento en que Juan se arrodilla delante de ángeles, y los ángeles, ocurre 2 veces, y los ángeles le dicen, no,
no te arrodilles. Y es Juan, ¿eh? Y es Juan, el apóstol del amor. Y los ángeles dicen, no, adora a Dios, adora a Dios. Entonces, una de las cosas que nos enseña la Escritura es que, hermanos y hermanas, para bien y para mal, tenemos pies de barro. Para bien y para mal, nos podemos comparar con Abraham y decir, Abraham fue un hombre de Dios, pero Abraham también tuvo sus claroscuros, y tuvo sus luchas, y tuvo sus contradicciones, como cualquier persona, como yo. Eso nos ayuda a entender que si Abraham llegó a algo, fue por la pura gracia de Dios. Que si Elías llegó a algo, fue por la pura gracia de Dios. Y si tú llegas a algo, es por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios. A veces también nos ocurre que cuando nos comparamos con los gigantes de la fe, nos empequeñecemos. Nos pasa como a los espías que llegaron a la tierra de Canaán y vieron a los gigantes y dijeron, somos langostas, langostas no se va a desaparecer, gracias. Se pensaban que eran langostas. A veces pensamos en los gigantes y el efecto que produce en nosotros, en vez de ser un efecto positivo, es un efecto negativo. Pues que ves, yo no soy nada. No. Lo que tenemos que ver a esas personas es lo que consiguieron, no por sus capacidades, sino por la obra de Dios en su vida, ¿no? Ayer estaba hablando con un joven de allí de la iglesia luterana que el Señor lo está llamando, un muchacho que tiene muchas ganas de conocer la palabra, de prepararse, el Señor lo está llamando a la obra, ¿no? Pasé un buen rato hablando con él. Y estamos hablando de la gente que Dios llama, ¿no? Y yo le comenté, Dios llama siempre a lo peor. Las iglesias intentamos llamar lo mejor. La iglesia buscamos el perfil, buscamos el currículum y buscamos que sea esto y el otro. Y Dios llama, ¿quién es el más? Este es el peor, aquí te voy a llamar. Pablo nos dice en Corinto y en tantos otros sitios que Dios llama a los vil del mundo, a los menospreciados, para que no sirve para nada. Y a esa persona llama a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica en eso. Dios se glorifica, y si esas personas hacen algo, es por la pura gracia de Dios. Y Dios se lleva la gloria en todo momento. Nosotros buscamos a los especialistas, a los que conocen mucho, a los entendidos, buscamos humanamente a los que tienen un nivel muy alto, y ellos dicen, no, por ahí no van los tiros. Yo llamo a lo peor, a los que tienen disponibilidad, a los que tienen deseo de servir al Señor, pero que humanamente lo ve la gente y dice, ¿de quién es? ¿No? Y pues a esas personas Dios llama. Dios no llama a los emperadores, que también lo puede hacer. Dios llama a los que limpian las casas de los emperadores, para que Él se lleve la gloria. Entonces, fijaros que una de las cosas que encontramos es que efectivamente Elías, que era una referencia, un ejemplo para Santiago y para todos, lo primero que hace Santiago es ponerlo en su sitio. Elías era, como tú y como yo, un hombre semejante a como somos cada uno de nosotros. Un hombre que, cuando dice que era semejante a nosotros, un hombre que sufrió mucho también, que lo pasó muy mal. Mira lo que dice en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1 al 8. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8. Quien lo tenga lo puede leer. Primera de Reyes 19, del 1 al 8. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que era en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas
y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Muy bien, ¿qué os parece este texto? Que estaba con depresión. Que estaba Lo con- que quería es que Dios le quitara la vida, no veía nada claro, después de todo lo que había hecho con los sacerdotes de Baal, estaba tan decaído y tan mal que quería que Dios le quitara la vida, estaba depresivo por completo. El gigante de la fe. El gigante de la fe. Estaba depresivo porque... Quería matarlo, él- también querían matarlo. Sí, lo querían matar también, Sí, pero pero- él había visto el poder de Dios Y antes. encima, pero encima lo querían matar. Pero estaba depresivo porque había vencido ante el pueblo, antes, con el toro, con el no sé qué, El becerro que y había vencido y había predicado y él se creía que Acab iba a darle noticias a Jezabel diciendo: oye, mira que este solo, a ver si pase que es el Dios verdadero. Y entonces yo creo que él tenía una esperanza y un de hecho de ahora sí por fin el pueblo de Israel va a creer, ahora por fin, pero ¿qué pasó? Que Jezabel le dijo que mañana te mato. Entonces ya otra vez, Señor, ahora ya que he vencido otra vez, eso ocurre muchas veces en la vida cristiana, ¿eh? Que te crees que ya lo has terminado, que lo has conseguido, de repente, ¡pum! Eso es una interpretación de él, de lo que podría haber pasado. También podría haber pasado de que efectivamente cuando se enteran los dos están reventados y los quieren matar enseguida. No porque quisiesen, uno de los dos del matrimonio quisiese volver a los caminos de Dios, sino porque estaban viendo que su chiringuito se acabó. Entonces, pero sea como sea, lo cierto es que este hombre que había desafiado a los falsos profetas, que había puesto en acción a Dios, que Dios había respondido de una forma impresionante a su oración, mandando fuego del cielo y matando a los falsos profetas. Viene después una mujer que la Biblia habla mucho de ella. La Biblia habla de Jezabel, es un ejemplo de la maldad. Y Acab también, de Acab también es un ejemplo de la maldad. Y este es un matrimonio horrible. Este matrimonio es de los matrimonios más diabólicos que aparecen en la Escritura, más malos que aparecen en la Escritura, ¿no? Y tenían un poder tremendo porque eran los reyes de aquella zona. Entonces, él hace esto, imaginaos, hermanos, estamos hablando de una contienda espiritual y física. Ahí se lleva orando, los falsos profetas se van zancando, se van haciendo cuchilladas, se van haciendo sangre, hay una parafernalia gritando que los dioses, y al final Moisés, Elías está solo, y Dios responde. La victoria es tremenda, como he dicho antes, la victoria es tremenda. Pero ahora viene la mujer, viene Jezabel, y le dice: que voy a por ti, que voy a por ti, que esto no se va a quedar así, que te voy a matar. Jezabel envía a un enviado, a un mensajero, y le dice a Elías: que voy a por ti. ¿Y qué es lo que le ocurre a Elías? Que entra en depresión. Había estado en el campo de batalla con el Señor y ahora entra en una depresión terrible, porque fijaros que dice que en el versículo 4 dice: él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y fíjate las tres cosas que dice. Primero, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dice primero, desea morirse, no se atreve a suicidarse, pero desea morirse. En segundo lugar, ya que no se atreve a suicidarse, le dice al Señor: Señor, quítame la vida, quítame tú la vida. Y en tercer lugar, le dice, también dentro de la presión: yo no soy mejor que nadie, yo no soy mejor que mis padres. Así que quiere morirse, se lo dice al Señor y después se compara con su padre, con su familia, y dice: yo no soy mejor que ellos. Es decir, entra en una depresión enorme.
además un síntoma de la depresión es el dormir. Y además dice 2 veces que lo tuvo que despertar el ángel 2 veces. Una persona que se duerme mucho. Sí, sí. Sí, sí. Así que fijaros que la Escritura nos enseña, nos habla de que el gigante de la fe también tuvo momentos muy complicados. Por eso a mí me revienta muchas veces, lo he dicho muchas veces en mi vida, me revienta el creyente que está como una persona que está pasando lo mal, que está deprimido y te dice, un creyente no debe deprimirse. El creyente debe estar así, me revienta eso. Porque nos convertimos en jueces de los demás, nos convertimos como que los creyentes no podemos pasar noches enteras en la cama sin salir, porque lo que queremos es dormir porque estamos hechos polvo. Estamos hechos polvo. Y a veces pensamos que los creyentes nunca podemos manifestar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros dolores, porque como somos hijos de Dios y tenemos a Cristo, tenemos victoria, tenemos en todo el momento. Y sí, tenemos victoria y tenemos derrotas, porque esto es un peregrinaje. Hasta que lleguemos a la meta, esto es un peregrinaje. Y hay momentos donde desafiamos a los falsos profetas y nos comemos el mundo, y hay momentos en que nos metemos en la cama y decimos, Señor, de aquí, llévame contigo. Llévame contigo, Señor, porque entramos en una depresión. Y a veces pensamos que la gente espiritual, los creyentes, no entramos en depresiones, y entramos en depresiones, y en amarguras, y en tristezas, y en lágrimas. El problema es cuánto tiempo, esa es otra película, el tiempo que podemos estar, pero que hay creyentes que aman al Señor profundamente, y pueden estar en momentos de periodo de depresión mucho tiempo, mucho tiempo. Y no es que no se agarren al Señor, se agarran al Señor, ojo. Y no es que no lean la Biblia, leen la Biblia, pero pasan ese tiempo y hasta que el Señor va haciendo, como pasó aquí, el Señor va haciendo su obra. Un hombre como Moisés se quiso morir también, el mismo Jonás también le pasó lo mismo. El propio Jesús estaba en el huerto y decía, Señor, pasa de mí esta copa, porque no puedo aguantar. Es decir, que hay situaciones realmente. Y lo que voy, hermano, es como la palabra nos encarga, nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. No era un superhombre. No era un superhombre. Era un hombre de oración. Eso es lo que marcaba la diferencia. No era un superhombre, era un hombre de oración. Dice... Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Fijaros que lo que dice aquí que oró fervientemente, en el original, en el hebreo, lo que se quiere decir es que oró de tal manera que toda su personalidad se hallaba inmersa en la oración. Oró de tal forma que estaba metido en la oración. Es como si hubiera ruidos a su alrededor, la gente hablando, los chiquillos jugando, pero él no escuchaba nada porque estaba metido en la oración. Estaba tan metido, fervientemente metido en la oración, que realmente no se enteraba de las cosas, se olvidó por completo. ¿No te ha pasado algunas veces que te has puesto a orar fervientemente y cuando te das vuelta ha pasado una hora? ¿O ha pasado un tiempo y tú dices, pero si acabo de empezar y no acabas de empezar, a mí no ha pasado una hora, 40 minutos, o ha pasado una tarde, y dices, pero si acabo, ¿por qué? Porque estamos tan metidos en la oración, estamos orando, y el mundo se para, y el tiempo se para, y tú estás ahí orando, y cuando te das cuenta, te dices, y como iglesia también ocurre, a veces estamos orando, y cuando te das cuenta, dices, entonces, aquí eso es lo que refleja la oración de Elías, fervientemente. Es decir, no permitió que nada ni nadie interrumpiese su oración. Y eso tenemos que aprender, hermano. Tenemos que aprender. Porque a veces comenzamos orando y terminamos enseguida porque nos interrumpen continuamente. La oración es un momento, podemos orar en casa, podemos orar en el coche, podemos orar andando, podemos orar debajo de un árbol, podemos orar en Matalascañas, podemos orar donde sea. Pero cuidado, porque a veces nos metemos en un aposento alto, como dice Jesús, comenzamos a orar y vienen mil interrupciones. ¿No os ha pasado que voy a buscar al Señor, voy a orar? Y nada más que te metes en la habitación,
o el teléfono, o que ha venido mi cuñado, o que una persona que yo no estaba previsto que viniera ha venido. Un ruido por la calle, dos mujeres que se pelean. Viene el presidente de la comunidad, mira que el agua está saliendo por aquí, a visita por aquí, y tú dices, pero pues si te llama tu jefe, te dice, mira que ven mañana, yo sé que está de vacaciones, pero es que por dentro se ha puesto malo, ¿cómo? O sea, empieza y no tienes tiempo para orar, y tú estabas ahí para orar y un montón de cosas. Yo creo que es el enemigo, pero que Entonces tenemos que aprender, hermano, a veces es el enemigo, efectivamente, en muchas ocasiones es el enemigo, pero también a veces somos nosotros, Sí. que tenemos que buscar las cosas imprevistas. Distraemos fácilmente. Eso es, las cosas imprevistas no. Esto que estamos hablando de cosas imprevistas, ahí, eso no nadie lo puede prever. O como cuando estás en tu casa y son las 5 de la tarde y vas a venir al culto y estás preparado y ahora resulta que te vas a coger en el coche está pinchado. Si tú ahora tengo que llamar a la grúa y viene ahora una persona, un familiar tuyo que hace 10 años que no viene, que no ve y viene ahora a las 5 a saludarte y a pedir unas pastas de té y dice, ¿ahora qué le digo? Entonces, eso son cosas imprevistas. Pero si tenemos un tiempo de oración, vamos a ser también nosotros inteligentes. No pongamos la radio. Si tenemos que cerrar la ventana para evitar los ruidos de la calle, cerramos la ventana. Si nuestro marido, nuestra esposa, nuestros hijos están viendo la televisión, le decimos, mira, podéis bajar un poquito más la televisión, estoy orando. Entonces, buscar también el tiempo, el momento donde tú estés más tranquilo, más tranquila para orar. Porque pueden venir interrupciones, sí, pero vamos a intentar también, por nuestra parte, buscar el momento más adecuado. Que no siempre es fácil, pero tenemos que perseverar en buscar el momento más adecuado también. Hay gente que oran de noche, hay gente que se levantan temprano, hay gente que oran a las 12 de la mañana y se ponen o a la 1, a las 2, en su habitación. Pero lo importante, hermano, es que seamos conscientes de la oración y como Elías, que oremos fervientemente, que nos abstraigamos, que no permitamos la interrupción de nada ni nadie en el tiempo de oración. Y después dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y lo que dice en 1 Reyes, capítulo 17, versículo 1. 1 Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Quién lo tiene? Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Muy bien, y ahora capítulo 18, versículo 1. Y pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Muy bien, fijaros que desde el capítulo 17, versículo 1, al capítulo 18, versículo 1, han pasado 3 años. Y han pasado en esos 3 años, 3 años y medio, como dice en Santiago, ha habido una sequía. Se ha estado orando. Si tú te fijas bien en el texto no dice que Elías estuviese orando. Lo que se dice es algo muy importante. Me refiero al capítulo 17. Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Aquí no se dice que estuviese, digamos, orando y tal, pero se sobreentiende. Se sobreentiende. Estuvo en la presencia de Dios, orando, clamando, y el Señor respondió, y después el mismo Señor, en el capítulo 18, vemos también que ya se acaba el tiempo y dice, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Así que fijaros que encontramos que Elías fue un hombre que estuvo orando para que durante 3 años y medio, depende del cómputo de los judíos, estuviese la tierra en sequía, sin llover. Y es curioso porque el propio Jesús dio veracidad a esto. El propio Jesús dijo que esto efectivamente pasó, como no puede ser de otra manera, como dice la Escritura. En Lucas, en el capítulo 4,
versículo 25 leemos. Lucas, capítulo 4, versículo 25. ¿Quién lo quiere leer? Lucas, capítulo 4, versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Muy bien, mirad como aquí hay muchos críticos de la Biblia y muchas personas que dicen que hay cosas del Antiguo Testamento que no sucedieron. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que la mujer de Lot, como una mujer se va a convertir en Sara. Hay otros que dicen que como un hombre iba a ser tragado por un gran pez, como Jonás, ¿no? Hay otros que te dicen que cómo se iba a abrir un mar rojo, el mar rojo para pasar 1,5 millones, 2 millones de personas. El diluvio. El diluvio. El diluvio, la misma creación. Hay los críticos, la gente que no creen, los sabios entendidos del mundo. Sin embargo, es curioso, porque Jesús a todo esto les dio, de todo esto habló. Jesús habla de la creación, Jesús habla del diluvio, Jesús habla de Jonás, la señal de Jonás, Jesús habla de la mujer de Lot, efectivamente, Jesús habla y aquí Jesús también habla de Elías. De Elías, alguien puede decir, pues tú te crees que un hombre va a orar y va a estar 3 años y medio sin llover, eso es un mito, eso no es realidad. Pues para Jesús sí, para Jesús fue una realidad. Y si Jesús es Dios, entonces tenemos que decir, pues Jesús sí sabía lo que estaba haciendo, y Jesús sí sabe, creyó profundamente, como no podía ser de otra manera, porque él lo guió para que eso ocurriese. Y aquí históricamente el Señor pone como Elías, realmente por la oración de Elías, fue cerrado el cielo y después se abrió el cielo y abrió la lluvia. La pregunta, hermanos y hermanas, a mi entender, la pregunta después de todo esto es, ¿por qué Dios contesta la oración de Elías y se acaba la sequía? ¿Por qué Dios contesta la oración de Elías? O podríamos preguntar, ¿por qué Dios provoca una sequía? ¿Y por qué Dios después, a los 3 años y pico, trae la lluvia? ¿Por qué? Yo creo que para manifestar su poder ante Acab y Jezabel. Pienso yo que Dios quiso mostrar su poder. Ahora va a estar 3 años y medio sin llover. Y cuando le dijo a Elías, ahora va a llover. Y Elías lo dijo. Pienso yo. Muy bien. ¿Alguien más? Pues piensa aquí. Yo pienso igual. Yo pienso igual. Efectivamente. Fijaos que cuando vamos a la Biblia, no vamos a entrar a ver textos porque tampoco vosotros lo conocéis, podéis buscar en concordancia y podéis... cuando la Biblia nos habla de la lluvia nos dice que la lluvia es una bendición de Dios. La lluvia es un don de Dios, hermanos. La lluvia es algo, como todos los ciclos, la lluvia es una bendición de Dios. Si no hubiese lluvia, no habría ni cultivos, ni ríos. Nosotros hemos estado aquí hablando por lluvia. Eso es. Cuando no hay lluvia, nosotros somos aquí en Andalucía cada vez más, y en estos últimos años hemos sido testigos de lo que es una sequía. Y hemos sido testigos de lo que significa no llover. O sea, que no nos están hablando, estamos viendo nosotros, pantanos vacíos, ganados que mueren, los cultivos hechos polvos, y tú vas por los campos y los campos estaban completamente secos. O sea, esto es lo que... pueblos que a las 8 de la tarde o a las 7 de la tarde ya no les daban agua, se cortaba el agua, bares, etcétera, ¿no? Entonces, somos testigos de eso. La Biblia nos dice que la lluvia es un don de Dios, una bendición de Dios, y que es un regalo de Dios. Y que tenemos que estar muy agradecidos por la lluvia. Ahora bien, también la Biblia nos dice que en ocasiones la falta de lluvia, también es una señal del juicio de Dios. También es una señal del juicio. Noé. ¿Qué es lo que ocurrió con el diluvio universal? Fue una señal del juicio de Dios. Y Dios envió la lluvia y acabó con la vida humana. Acabó con la vida humana porque la corrupción que había en aquella época, el hombre hacía lo que le daba la gana,
no contaban con Dios. Y cuando no contamos con Dios, el hombre se va degradando. Se va degradando. Y la lluvia fue una señal del juicio de Dios. Hasta tal punto que el mismo Dios dijo, no lo volverá a ocurrir, no volverá a hacerlo, ¿no? Y mandó la señal del arco iris, etc., ¿no? Pero fue un juicio de Dios. Fue un juicio de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis, un paréntesis. Cuidado con esto de los juicios de Dios. Cuidado con esto de los juicios de Dios. Porque yo recuerdo cuando, por ejemplo, salió el tema del SIDA, que había creyentes, personas, que decían que era un juicio de Dios por la vida mala de estos hombres o de estas mujeres. Pero no lo decían con gracia, no lo decían con ternura, no lo decían con amor, sino lo decían como que os lo merecéis, que os merecéis. Pero el juicio de Dios, el juicio de Dios. Cuidado, cuidado con hacer a Dios culpable del asesinato masivo. Cuidado, porque Dios puede emitir su juicio, efectivamente. Cuando pasó la pandemia, yo escuchaba a gente, a cristianos, que era un juicio de Dios por el pecado de la humanidad. ¿Puede ser un juicio de Dios? Sí. Yo no digo que no sea un juicio de Dios, pero tenemos que actuar con misericordia. Tenemos que actuar con misericordia. Tenemos que actuar con amor hacia las personas. Y tú dices a una persona, ¿es así un juicio de Dios? Y esa persona ha muerto su marido, se ha fallecido, se ha llevado 3 meses en el hospital. Y tú dices, ¿juicio de Dios? O sea, la crisis económica a nivel mundial, la cantidad de personas que han perdido dinero, los trabajos que se han cerrado, la gente que ha muerto, las personas mayores, los niños. Y tú dices, sales tú en un púlpito, sales en la televisión, el juicio de Dios. Y hermano, que a veces somos muy duros. Y vuelvo a decir, yo no digo que no se haga, que no sea el juicio de Dios. Ojo. Aunque creo que Dios puede hacerlo de formas diferentes también. Lo que yo digo es que tenemos que tener compasión, misericordia y gracia. Y no podemos decir a la gente que está pasándolo mal, es porque tú estás viviendo mal, o es porque tú estás haciéndolo mal, o porque es un castigo de Dios para tu generación y para ti. Cuidado, que a veces cogemos la metralleta y empezamos a matar a todo el mundo. Cuidado, el creyente no tiene que usar metralleta. El creyente tiene que usar amor para curar y oración para aliviar. Pero no podemos hacer, y yo a veces tengo que entrar con creyentes, con personas como si se deleitaran en este tipo de cosas. Y no podéis, eso es muy triste. Cierro paréntesis. Pero que a nosotros no nos ocurra ese tipo de cosas. Es verdad, lo que está diciendo Mari Carmen, al final fue un acto de Dios, efectivamente. Fue un acto de Dios porque el pueblo se había apartado por completo. Y hermano, lo mismo que he dicho ante esto, también tengo que decir que Dios es especialista en saber cómo conducirnos a su camino otra vez. Dios es especialista en coger y conducirnos otra vez a su camino cuando nos hemos apartado. Aquí el pueblo se apartó por completo. Los falsos profetas de Baal, los falsos profetas de Astera, los dioses cananeos eran dioses muy malos. Eran dioses los primogénitos de los hijos de los niños los sacrificaban. Y entonces una familia que tenía un niño lo sacrificaba a los dioses, ¿no? Permitían la prostitución sagrada. O sea, era una situación realmente... Y el pueblo de Israel, como tantas veces, se fue con ellos, se decantó con ellos. El propio Elías le tiene que decir, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros de estos dos pensamientos? Si es Baal, iros con Baal, pero si es Dios, iros con Dios, ¿no? Entonces, hay un momento en el que Dios dice, permitidme esta expresión, es como Dios dijera, ¿qué voy a hacer para que mi pueblo me escuche? Y el Señor dice, puedo hacerlo de muchas maneras, pero voy a hacer que durante 3 años y pico no llueva. Mi siervo Elías está orando por eso. Pues lo voy a contestar. Y durante 3 años y pico no llueve. ¿Para qué? Para llamar la atención a Israel. Para decirle,
que aquí estoy yo, no están los dioses, no está Sera, no está Baal, no están los otros, aquí estoy yo. Y en esos 3 años y pico, ¿cuántas veces, hermanos y hermanas, cuántas veces, por ejemplo, en el tema de la pandemia, cuántas veces hay gente que habrán llegado un momento en sus casas que se habrán arrodillado y le habrán dicho al Señor, Señor, perdóname? Y se han dado cuenta de la situación que se está viviendo como humanidad o como familia. ¿Cuántas veces habrá clientes que en ese tiempo, y yo he escuchado algunas historias de personas que estaban muy frías en el Señor, de gente que se habían apartado del Señor, y en el tiempo de la pandemia volvieron al camino del Señor? Sin iglesia, sin reunirse físicamente, pero en ese tiempo de tantos problemas mundiales y de una posible enfermedad, etcétera, de miedo, ha habido un montón de gente que se han vuelto al Señor. Yo no estoy diciendo que Dios hiciera eso, no, pero lo que estoy diciendo es que cuando pasan este tipo de cosas, la gente se da cuenta de su forma de vida. Y hay muchos que dicen, estoy perdiendo el tiempo conmigo, y quien realmente pueda arreglar esta situación es el Señor. Así que cuando hay momentos así, debemos de pensar, reflexionar, meditar. ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué está pasando esto a nivel nacional o a nivel internacional? Porque lo mismo tenemos que pensar, meditar, reflexionar, cómo estamos. Y a lo mejor es un momento para arrepentirnos de un pecado, de una actitud, de una forma de vida determinada. Y aquí el Señor quitó la lluvia, apagó el grifo, quitó la lluvia e hizo que la gente realmente se diese cuenta de la situación en la que se estaba viviendo. Después dice también, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí Santiago está haciendo referencia a la oración que encontramos en Primera Reyes capítulo 18, Primera Reyes capítulo 18, versículos 41 al 45. Primera Reyes capítulo 18, versículos 41 al 45. ¿Sí lo tiene? ¿Alguien? ¿Alguien que no haya leído? Primera Reyes 18, 41 al 45. Entonces ella dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Muy bien, hasta aquí está bien, hasta aquí está bien. Gracias, Luisa. ¿Qué os parece el texto? Igual. Es interesante, ¿verdad? Le dice al criado, una pequeña nube, y después esa pequeña nube a veces fue más grande, a veces más grande, a veces hasta que realmente se convirtió en una gran lluvia. 7 veces le digo eso, ¿no? Y hubo con nube y viento, y hubo una gran lluvia. Hubo una gran lluvia, porque Elías estuvo orando.
y él estuvo orando por la lluvia. Pero es interesante cuando ora, porque cuando ora es porque ya ha habido un arrepentimiento, un cambio en el pueblo. Dice en el versículo 39, dice, bueno, versículo 37, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves aquí el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aquí hay un cambio, aquí hay un cambio. Aquí por fin el pueblo abre los ojos. Aquí por fin el pueblo se da cuenta de dónde han estado. Por fin se dan cuenta realmente de lo que Dios está haciendo. Ante el milagro que el Señor ha hecho y ante la oración de Elías. Y la respuesta del pueblo es Jehová, se postraron, se tiraron al suelo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y cuando ocurre esto, cuando ocurre el arrepentimiento del pueblo, entonces cuando Elías ora para que llueva, y empieza con una gotita, una pequeña nubecita, otra, hasta que ya cae gran lluvia. Pero comienza cuando el pueblo se ha arrepentido. Y ahí entonces cuando Elías ora como diciendo, Señor, ahora es el momento. Ahora es el momento de que la lluvia caiga. Y a mí lo que me llama más la atención, yo no sé a vosotros, pero a mí lo que me llama más la atención de esto maravilloso es el versículo 42. Cuando dice, acá subió a comer y a beber, y Elías subió, uno va a comer y a beber, a pasarlo bien, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y fíjate lo que dice, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y pidió la lluvia. Y el Señor contestó. Por eso dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El Señor contestó esa oración y la tierra contempló la lluvia del Señor. Pero Elías se arrodilló, se postró y puso su rostro entre las rodillas y clamó al Señor. Es un acto de sumisión, lo hacen incluso los perros, los animales, cuando están sumisos, agachan la cabeza, ¿no? Y es una de las cosas, no sé si lo hablaba con mi madre o con mi hermana últimamente, es que, no sé, como hablo con las parejas y La oración conmigo. contigo, ¿no? Y digo, yo veo a los musulmanes esa reverencia que tienen de agacharse, de poner la cabeza en el suelo, esa reverencia ante su Dios. Y nosotros hemos, no sé, es como, entiéndeme. Pero vamos a la otra parte. Sí. ¿Sabes? Yo no digo que estemos ahora mismo todos de rodillas, ¿no? Pero sí es cierto que con esto de que hemos hecho al Dios Todopoderoso, gracias a Cristo, nuestro Padre, parece que es nuestro colega, pero cuidado que sigue siendo el Dios Todopoderoso, ¿vale? Y muchas veces pues, lo tomamos que, ay Señor, tú sabes, no sé qué, no sé qué. Y yo digo, Que nos falta actitud, ¿no? sí, una falta de respeto, Sí, ¿no? sí. Y muchas veces pienso, digo, ¿cómo nos estará mirando muchas veces? Porque yo he caído en eso infinidad de veces y digo, ¿cómo nos mirará? Sí. Ellos no ponen ni el Corán en el suelo, está prohibido. Y yo me acuerdo que de ver las Biblias en el suelo puestas en los retiros, en no sé qué, y yo digo, jolín, le tienen un... Sí. Nosotros, es verdad que nos vamos, como nos pasa muchas veces, nos vamos a los opuestos. Porque alguien puede decir, bueno, eso es una religión, es verdad, eso es una religión. Y las religiones tienen sus procesos y tienen sus cosas que hacer. Pero tenemos que aprender el sentido de sumisión. Sí. Islam Porque es una palabra que significa sumisión. Cuando hablamos del Islam, está hablando de sumisión. La propia palabra lo dice. Y tú has dicho también el ejemplo de los animales, ¿no? El perro que se... entonces, en este caso, es verdad.
La palabra griega o la palabra que se traduce, por ejemplo, para adoración es proscaneo. La palabra griega proscaneo significa literalmente, para adorar, significa tirarse al suelo, inclinarse. Es decir, cuando la Biblia nos habla de adorar al Señor, una de las cosas que nos dice es inclinarnos. Su visión, inclinarnos delante del Señor y adoramos. Y adoramos. Hoy en día hemos cambiado eso, levantamos las manos, que también lo enseña, pero es como si adorar, como si tirarnos al suelo, como si arrodillarnos, como si fuese una cosa del otro mundo, de gente incluso nos podemos sentir un poquito mal, porque otros lo hacen, o esta persona que se cree que es un orgulloso. Hemos ido a otra, yo recuerdo, algunos os acordaréis, cuando estuvo con nosotros, este verano nos visitó este hermano francés, que vino con la mujer, Matthew. En los meses que estuvo con nosotros, uno de los domingos, yo me arrodillé, creo que fue en la adoración, y yo me arrodillé, o un viernes, no me acuerdo muy bien. Hubo varios días que yo me arrodillé. Y pues al cabo de un tiempo él me dijo que le sentó fatal, porque él nunca había visto a un pastor arrodillarse. Él en la iglesia nunca había visto ni a pastor ni a nadie, o sea, arrodillarse, ¿no? Entonces él pensó que era como una especie de orgullo. Se cree que es más espiritual, se cree que... Después cuando me lo comentó el hombre, me pidió perdón y me dice, yo ahora he entendido que no. O sea, yo ahora entiendo que una persona, ¿por qué no se va a arrodillar en la iglesia? Cuando debe ser el lugar más normal para arrodillarse. Lo mismo que levantamos las manos, lo mismo que estamos sentados, ¿por qué no un creyente ante la adoración, en la alabanza o incluso en la predicación, cuando tú sientes la presencia de Dios, ¿por qué no te vas a arrodillar? ¿Por qué no vas a adorar al Señor de rodillas? O tirado en el suelo. Pero levantamos, hacemos unas cosas ahí y cuando realmente ese sentido de la majestad, del poder de Dios, de la gloria de Dios, si la única respuesta que podemos tener es la sumisión. El otro día acompañé, eso también se lo comentaba a mi madre, el otro día acompañé tengo un compañero que es muy carismático, catecúmeno, muy... Bueno, leemos la Biblia juntos. ¿No? ¿De los Kikos? No, bueno, su hermana sí está haciendo el camino este de los Kikos. Los Kikos. Pero por lo menos tenemos los dos la Biblia de los Gedeones y todos los días leemos un capítulo de la Biblia, ¿no? Por lo menos, mire. Hay un terreno común. Sí, hay un terreno común. Entonces el otro día me dijo, le dije, papi, vámonos a decir una vez, va, no sé. Y dice, sí, pero hoy no vamos a ir aquí, vamos a ir a la catedral. Digo, ¿a la catedral? Y dice, sí, es que me tengo que confesar. Digo, vale. Bueno, pues yo te acompaño y cuando salgas, pues vamos a subir unos churritos. Estupendo. Pero yo entré y me impresionó, Pedro, ver una mujer, podría tener 88, 92, pero súper mayor, súper delgadita, de rodillas, con su, rezando con su, ¿cómo se llama? Rosario. Perdón. Con su rosario estaba ahí, y de rodillas, con 90 y tantos, que, joder, y a nosotros que nos cuesta, Bueno, pero dice que es una mujer mayor, pero mi hijo, que yendo a Salesiano, tiene lunes y miércoles obligatorio misa, bueno, 15 minutos que le obligan. Dice mi hijo que cuando entra, dice, mamá, mis compañeros, y casi todos los alumnos se quedan sentados, pero se arrodillan y empiezan algo. Dice, tiene todo sentido y esos 15 minutos arrodillados. Porque te digo, es una mujer mayor y jóvenes, de 3 que para adelante, también lo hacen. Yo no quiero parecer más que nadie, pero yo lo rato y yo. Sí, yo en mi casa clavado de también. rodillas. A mí con en la mi casa cara me pegada gusta al suelo, arrodillarme para orar al Yo Señor. que eso pienso yo que es una Pues manera eso de ser de sumisión. lo podemos hacerlo en lo privado, Y es que eso también podemos hacerlo en lo público, ¿verdad? a nivel de que si uno cree que no debe hacerlo, no lo haga. Pero si hay otro hermano que dice, hoy, y no juzgar a nadie, sino al revés, nos tenemos que sentir libres, Claro. para responder al Señor en una oración como creamos oportuno. Y termino con esto de que Santiago está con la cara entre las rodillas y está intercediendo para que llueva, y termino con un comentarista, con un escrito de un comentarista que dice: si la oración de un hombre puede alcanzar tanta efectividad hasta controlar el tiempo atmosférico, ciertamente el pueblo de Dios no debería vacilar
orar por aquellas cosas que son de importancia en sus vidas. El poder de la oración llega mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. El poder de la oración llega mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Hermanos, hoy hemos visto que Elías fue un hombre igual que nosotros. Un reto a la fe también. Un hombre, un gigante de la fe, pero como cualquiera de nosotros, semejante a nosotros. Hemos visto que tuvo también momentos de depresión, que se quiso morir. Hemos visto un hombre que oraba fervientemente, que tenía una fe tremenda, que oró quebrantado delante del Señor. Y que esa forma de orar también la tenemos que intentar nosotros aplicar a nuestras vidas. Que Dios nos ayude a orar, abstrayéndonos de las cosas que están ahí, a orar, concentrarnos en la oración y saber realmente lo que estamos haciendo. Y clamar. Como se decía antes, en el tiempo de sequía, ¿cuántas veces hemos orado para Andalucía? ¿Cuántas veces hemos orado para que la lluvia cayera? ¿Cuántas veces las iglesias en Andalucía y en España, y nosotros hemos estado orando? Ahora está cayendo la lluvia. Después de un tiempo, los pantanos están ya más llenos, el campo es diferente, todo es diferente con la lluvia, ¿no? El ganado, todo es diferente. Pues quizás sea un buen tiempo también para que nosotros oremos, para que llueva fervientemente, para que lluevan bendiciones espirituales, que lluevan bendiciones, y que Andalucía entera y España conozcan al Señor de verdad, que oremos fervientemente por una lluvia de bendiciones para este país. Amén. Amén.